vamos a traer un tema que es bien importante y tiene que ver con el rol del geriatra en el paciente adulto mayor con cáncer. Este es el contenido de la conferencia. Vamos a hablar sobre aspectos de cáncer y envejecimiento, la transición demográfica y cáncer, el rol de la evaluación geriátrica multidimensional y qué herramientas tenemos disponibles actualmente para esta evaluación, sobre fragilidad y cáncer, modelos de atención oncogeriátrica y algunas conclusiones sobre el tema. Entonces, para abrir esta conferencia tenemos que tener en cuenta que algo que ocurre de forma heterogénea en el envejecimiento es la marcada variabilidad de esos procesos de envejecimiento. Nosotros podemos tener modelos de envejecimiento con alta carga de patología y discapacidad, como podemos ver en la primera parte al lado izquierdo de la diapositiva. Podemos tener un envejecimiento normal y ligero grado de discapacidad, o podemos tener un modelo de envejecimiento activo sin discapacidad. Estos determinantes del envejecimiento son factores fundamentales para las respuestas a los tratamientos en general y específicamente en este caso al cáncer. Entonces, dentro de la evaluación del cáncer en el anciano, vamos a tener en cuenta que la complejidad del paciente geriátrico tiene que ver con la estimación de esa expectativa de vida del paciente, determinar su reserva funcional, saber qué medicamentos toma y qué potenciales interacciones farmacológicas tiene, así como la carga de morbilidad que tiene, si presenta o no síndromes geriátricos, y un punto clave es la red de apoyo. Entonces, son factores muy diversos que tenemos que tener en cuenta en el momento de evaluar un paciente mayor con cáncer. Ahora, en cuanto a datos estadísticos, sabemos que el cáncer y el envejecimiento van de la mano por diferentes factores. Esto tiene que ver con la duración de la carcinogénesis. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la exposición al tabaco. Entonces, entre más años de exposición a un carcinógeno, pues más factores de riesgo para desarrollarlo o desarrollar cáncer. Lo otro es la susceptibilidad de los tejidos envejecidos, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y todos estos factores explican que la mayoría de los diagnósticos nuevos en cáncer se hagan en pacientes mayores. Vemos que aproximadamente se estima que para el 2030 el 70% de los diagnósticos de cáncer ocurran en personas mayores de 70 años. Aquí tenemos algunas de las teorías en esta tabla que implican el envejecimiento, las teorías asociadas al envejecimiento y cómo pueden ser factores de predisposición para la carcinogénesis. Entonces, vemos cómo mutaciones, la acumulación de mutaciones puntuales, por ejemplo, la teoría relacionada con el antagonismo pleiotrópico, también la senescencia celular y el acortamiento telomérico, la disminución en la capacidad de producir células madre, por ejemplo, o también como son las rutas metabólicas, la inflamación asociada al envejecimiento, que es el inflammaging. Todos estos factores tienen que ver con ese aumento del riesgo de desarrollar cáncer en las personas mayores, y lo vemos aquí en esta gráfica claramente. Entonces, sabemos que dentro de la transición demográfica encontramos que el aumento de la población global en el mundo general vamos a aumentar específicamente en población mayor de 60 años, como se ve en esta gráfica. En la medida en que aumentamos en millones de población mundial, pues finalmente hay una curva de ascenso casi similar de personas mayores de 60 años. La expectativa de vida a los 60 años aumentará de 20 años a 30 años entre el 2010 al 2030. Es decir, que estamos esperando que probablemente haya un aumento de los nonagenarios y centenarios hacia el año 2030. Y de igual manera en los países desarrollados, la expectativa de vida a los 80 años va a aumentar entre 9 a 11 años para el 2050. Es decir, que vamos a tener un aumento de esa población mayor de 100 años para el año 2050. Y aquí vemos esa prevalencia, las ratas de incidencia de cáncer por edad. Entonces ustedes ven cómo hay un aumento significativo en estas gráficas en la incidencia de cáncer en hombres, como lo vemos próstata, colon, pulmón, de vía urinaria, recto, estómago y páncreas, cómo va aumentando de forma significativa al aumentar la edad, con un punto de inflexión después de los 55 años. Y en la parte derecha de la diapositiva vemos la incidencia en mujeres. Entonces vemos cómo hay un aumento
a partir de los 55 hasta los 75, 80 años de cáncer de mama, cómo aumenta de forma significativa el diagnóstico de cáncer de colon, de pulmón, de recto, páncreas, vía urinaria, estómago y ovario. En el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos para el 2016 se mencionaba que para este año el 60% de los nuevos diagnósticos en cáncer se dan en los mayores de 65 años. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cómo vamos a evaluar esa heterogeneidad que resulta como un proceso de envejecimiento y cómo van a ser esos factores determinantes para tomar decisiones de tratamiento oncológico, sea quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cirugía oncológica. Entonces vemos aquí cómo es la alta prevalencia de problemas geriátricos en los pacientes con cáncer. Aquí los vemos en esta tabla en la parte izquierda de la diapositiva, cómo el ECOG mayor de 2 tiene una prevalencia del 20% en un paciente mayor que se diagnostica con cáncer, cómo hay una prevalencia alta de dependencia en las actividades básicas, en las actividades instrumentales, la carga de comorbilidad, fíjense que es mayor del 90%, de comorbilidad severa, es decir, que haya más de 3 enfermedades crónicas, hasta de un 40%, la presencia de depresión, deterioro cognitivo y alto riesgo de malnutrición. Entonces, todos estos factores son determinantes en el pronóstico de este paciente independientemente del tipo de cáncer que tenga o del estadio que tenga también de este tumor. Entonces, aquí es donde encontramos herramientas muy valiosas para nosotros tratar de aproximarnos en cuanto a los riesgos que puede tener una persona mayor con diagnóstico de cáncer y también para predecir un poco ese pronóstico. La herramienta ideal es la valoración geriátrica multidimensional, en donde integra, como vemos aquí en el diagrama de Venn de la valoración geriátrica, integra la esfera grandísima de la fragilidad, le integra la comorbilidad y el riesgo de discapacidad en una persona que tiene cáncer. ¿Cuáles son los problemas de aplicar una valoración geriátrica multidimensional en el escenario ideal? Es que requiere un personal médico entrenado, específicamente geriatras, una evaluación clínica compleja de difícil aplicación en un escenario donde no haya disponibilidad de geriatría o en un escenario de urgencia o intrahospitalaria. Entonces, sabemos que en general el 50% lo que nos dice ESMO, de acuerdo con la población que ellos siguen en esta handbook que presentan desde el año pasado, el 50% de los pacientes mayores de 70 años con cáncer son vigorosos, es decir, que no tienen fragilidad, tienen un perfil de envejecimiento activo y es en estos pacientes que pueden ser llevados a un tratamiento oncológico estándar. Pero, ¿qué pasa con la otra mitad? Van a requerir una evaluación geriátrica integral. Las herramientas de evaluación existen para predecir riesgo potencial de efectos adversos asociados a quimio, radioterapia y el riesgo quirúrgico. Sabemos que para la Sociedad Internacional de Cáncer en Geriatría, para el 2019 se hace una revisión sistemática de 17 escalas de evaluación en personas mayores con cáncer. Entonces, aquí la pregunta principal que nosotros nos hacemos es cuáles son o qué herramientas de evaluación pueden definir esos riesgos globales de los adultos mayores con cáncer. Entonces, dentro de esta revisión sistemática que les mencionaba, de esas 17 escalas, las que tienen una predicción de riesgo mayor son estas 3 que les traigo acá. Entonces, tenemos G8, el CARC Score y el Crash Score. G8 es una herramienta muy sencilla de una elaboración aproximadamente de 5 minutos. Se inició o se hizo específicamente en una población de un centro francés de cáncer que eran neoplasias, tumores sólidos. La mayor participación fue de mujeres con cáncer de mama, con un poco más de 1.600 pacientes con una edad promedio de 78 años y se daba un puntaje de 0 a 17. Se estimaba que un puntaje menor a 14 era considerado anormal y con este punto de corte una sensibilidad amplia, como ustedes lo ven aquí, entre un 65 y 92% y una especificidad entre 3 a 75% para predecir toxicidad grado 3 o 4 por quimioterapia. Tiene una alta especificidad para definir una declinación funcional asociada a un tratamiento oncológico.
Estos son los ítems que evalúa, como su nombre lo dice, G8, o sea, evalúa 8 ítems, como los vemos en la parte derecha de la diapositiva, que tienen que ver con la alimentación, problemas de deglución, pérdida de peso, problemas de movilidad, problemas neuropsicológicos, el índice de masa corporal, polifarmacia, la autopercepción de salud, que para el caso de geriatría es muy importante, y la edad. De acuerdo con esto se puede predecir el riesgo. El scorecard, que fue inicialmente descrito por el doctor Ludovico Balducci, publicado en el 2010, que su cohorte principal de población fue en pacientes con neoplasias hematológicas, pero después incluyó un grupo de pacientes con neoplasias sólidas, mayores de 65 años. Se evalúa previo a la quimioterapia, se hizo aproximadamente en 500 pacientes con una edad promedio de 73 años, y una ventaja que tiene esta herramienta de evaluación es que incluye población mayor de 90 años. Se evaluó, como les muestro acá, cáncer de pulmón, ginecológico, mama y geniturinario, y asociado a esto también los hematológicos. Un modelo predictivo de toxicidad para toxicidad grado 3 hasta 5 de terapia de quimioterapia. Estos son los factores de riesgo que él describió con mayor riesgo de predicción, que son sumatorios, como los vamos a ver en el porcentaje de evaluación en la diapositiva siguiente. Incluyen la edad, el tipo de cáncer, en donde hay un puntaje mayor si es cáncer gastrointestinal o geniturinario, si se va a utilizar una dosis de quimioterapia estándar, y en este sentido es muy importante, pues obviamente, trabajar en equipo con los oncólogos para saber cuál es el plan terapéutico que tienen programado para el paciente. La presencia de anemia, la depuración de creatinina, si hay hipoacusia, si hay disminución en las actividades instrumentales de la vida diaria, alimentación para caminar y disminución de la actividad social. Entonces vemos aquí que podemos clasificar al paciente con un bajo riesgo de 0 a 5 puntos, hasta un 30% de riesgo de quimiotoxicidad, un riesgo intermedio de 6 a 9 puntos, que lo califica hasta un 52%, y un alto riesgo de 83% cuando va más de 10 puntos. Lo que menciona el estudio inicial del doctor Balducci es que a partir de esa predicción superior a 52%, se debe pensar en un régimen simplificado de tratamiento. Aquí lo tenemos, hay herramientas muy fáciles que ustedes pueden acceder a través de internet para poder hacer estos cálculos de una forma más certera. Y tenemos el score de Crash. El score Crash fue inicialmente propuesto por el doctor Exterman y su grupo de investigación. La ventaja que tiene el score Crash, como lo vamos a ver, es que clasifica a los pacientes en un riesgo independiente de si la neoplasia es hematológica o es no hematológica. También se evaluó en un grupo mayor de 500 pacientes antes de la quimioterapia. Para la parte hematológica tiene en cuenta el recuento linfocitario, la aspartato-aminotransferasa, las actividades de la vida diaria, deshidrogenasa láctica, presión arterial diastólica y un score que denomina chemotox, como vamos a revisar ahora. Para el no hematológico, las variables que tenemos aquí, en donde se incluye, por ejemplo, la escala de Koch, la evaluación por Mini Nutritional Assessment y el Mini Mental Test. Esta es algo de resaltar en esta evaluación, que es el score chemotox, que nos ayuda a definir, de acuerdo con el plan que se tenga estipulado para este paciente, cuál puede ser ese potencial de riesgo según el agente quimioterapéutico al cual se quiera exponer. Entonces vemos aquí que va de 0 a 2 dependiendo de la complejidad y de la dosis que se administre de este agente quimioterapéutico. Entonces podemos clasificar a los pacientes en la parte hematológica desde bajo, medio alto o alto riesgo, con los porcentajes que ustedes ven aquí en la parte izquierda de la diapositiva, o no hematológico de igual manera, bajo, medio alto o alto riesgo. Y de acuerdo con esto, por encima de lo que realmente se define en el score, es que los pacientes que califican a partir de medio alto son pacientes que deben ir a un régimen simplificado de tratamiento. Aquí los tenemos
Como ustedes, bueno, hay muchas otras herramientas. Como les menciono, les traje solo estas 3 en aras del tiempo y también pues porque son los modelos de predicción más aproximados. Se pueden consultar de forma fácil por internet. Entonces, dentro de esa esfera, ustedes ven que tenemos ya algunas herramientas para evaluar o para acercarnos a esa evaluación geriátrica multidimensional a partir de la comorbilidad, a partir de la discapacidad, pero no se nos puede olvidar la fragilidad. Entonces, en fragilidad y cáncer hay muchas publicaciones que vienen en aumento del 2005 hacia la fecha. Tenemos un consenso del 2013 que lo define de esta forma: es un síndrome biológico multifactorial que se caracteriza por disminución en la reserva fisiológica, producto del acúmulo de déficit en diferentes sistemas, y lo más importante es lo siguiente: incrementa la vulnerabilidad individual en situaciones de estrés y puede predisponer a desenlaces adversos en salud, incluyendo dependencia funcional y muerte. Entonces lo podemos ver aquí claramente en esta esfera que es bien ilustrativa de cómo puede girar ese extremo de la fragilidad, en donde vemos fragilidad extrema en la parte superior, la línea o las flechas verdes, en donde tenemos una adecuada reserva funcional del paciente y el paciente es vigoroso, es el que denominamos saludable, pero en la medida en que se va disminuyendo esa reserva fisiológica, pues va aumentando el grado de fragilidad, y aquí lo vemos en la parte izquierda de la diapositiva, cómo puede haber fragilidad social, envejecimiento, cómo el cáncer predispone a que haya más fragilidad en el paciente, y también el tratamiento oncológico puede también generar un fenómeno de bola de nieve en este caso. Entonces, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, vamos a encontrar un árbol de evaluación estratégica. Entonces, en este árbol de evaluación estratégica nosotros tenemos los pacientes mayores de 70 años, si se ven bien y en una buena condición clínica, hacer el screening. Si este screening nos da negativo, se trata como si fuera un paciente de menos edad, o sea, como un paciente no geriátrico. Si es positivo, entonces vamos a la línea del centro, en donde vemos que es un paciente que se ve menos saludable, hacemos una valoración de riesgo con las escalas que les acabo de mencionar, una evaluación geriátrica multidimensional. Si identificamos que es vulnerable, entonces vamos a definir un tratamiento ajustado con el equipo que esté acompañando al paciente, es decir, oncología, radiooncología y los otros servicios tratantes del paciente. Si nosotros vemos que el paciente es claramente frágil, hacemos una evaluación multidimensional y con esto concluimos que realmente es frágil, pues realmente vamos a tomar la decisión de si solo damos un manejo paliativo o si se va a llevar a cabo un tratamiento simplificado. ¿Cuáles son los escenarios clínicos de evaluación geriátrica en el paciente con cáncer? Entonces, para finalizar esta conferencia, tenemos estos diferentes modelos de evaluación y atención geriátrica, en donde podemos tener el modelo de tamización, en donde los recursos son limitados porque finalmente no hay disponibilidad de geriatra, puede haber dificultades en el acceso de los pacientes, puede aplicarlo cualquier profesional de salud. Entonces, en este caso, la herramienta ideal en ese contexto es el G8. La consulta multidisciplinaria, entonces aquí entra el geriatra para hacer una evaluación geriátrica multidimensional, pero es desarticulada con el equipo. Entonces, puede venir remitido por el oncólogo a la consulta del geriatra, se evalúa y se dan todas las recomendaciones específicas desde el punto de vista geriátrico. El modelo de oncogeriatra proveedor primario, entonces, es aquel que tiene doble entrenamiento, es decir, nosotros tenemos subespecialidades de oncogeriatría, entonces es las personas que tienen la disciplina de geriatría más oncología, tienen un cuidado continuo, pues se pueden concentrar más los recursos, pero realmente son muy poco disponibles en el mundo. Y el modelo ideal que tendríamos de atención integral guiada por geriatría son los modelos que existen en los institutos de cáncer,
requieren una figura de geriatra institucional fuerte, es un modelo integrado con el cuidado paliativo y el geriatra trata los aspectos no oncológicos del paciente, pero siempre siendo o teniendo un papel importante en la toma de decisiones del paciente mayor. Entonces, como conclusiones de esta conferencia, tenemos que la edad cronológica no excluye opciones de tratamiento oncológico, no existe un método de evaluación o tamizaje único o ideal para la evaluación del paciente geriátrico complejo. Las herramientas de tamización no reemplazan la valoración geriátrica, pero pueden ser recomendadas cuando no hay disponibilidad de personal entrenado. Y se debe realizar una valoración geriátrica integral a todos los mayores de 70 años con cáncer para tomar la mejor decisión terapéutica. Muchas gracias.